Bueno, entonces comenzamos este estudio que estoy seguro que traerá pues nuevas convicciones a sus vidas. Realmente eso es lo que más importa, ¿no? Yo creo que pasa el tiempo y sin duda han de ustedes pensar, ¿y ahora qué más? ¿No? Como iglesia uno tiene que estar pensando qué es lo que, con lo que uno necesita nutrirse constantemente, ¿no? Estar viendo hacia el futuro, estar viendo hacia nuestra meta. Constantemente yo enseño en el seminario que, sobre todo en el ministerio pastoral, cómo tenemos que tener objetivos, tenemos que tener estrategias, tenemos que tener metas. 3 palabras tan sencillas, pero que sinceramente eso tiene que hacer la iglesia. Entonces son objetivos, en otras palabras, ¿qué estamos haciendo? Estrategias, ¿con qué lo vamos a hacer? Y metas, ¿hasta dónde pensamos llegar, no? Entonces, si la iglesia no tiene objetivos, estrategias y metas, no sé hacia dónde se dirige, ¿no? Entonces tenemos que estar constantemente pensando cómo seguimos edificando la iglesia. Y es nuestra labor como pastores de esta iglesia, y que estoy seguro que solamente vienen los que tienen que venir, y seguramente muchos se van a ir añadiendo poco a poco. Ya saben ustedes que arranca uno un estudio nuevo y siempre al principio pues parece no dar mucho resultado. Al principio vimos un estudio y se llenó, ¿no? ¿Se acuerdan? Y luego disminuyó. Y ahora empieza de abajo para arriba, digo, eso creo, ¿no? Porque sí, pero de todas maneras, el Señor está trabajando con nosotros, y como les digo, la vida del creyente en Cristo es un estudio para formar, no solamente convicciones, sino altas expectativas en cuanto a la vida cristiana. ¿Cómo debe ser la vida cristiana? ¿En qué sentido se debe desarrollar nuestra vida cristiana? ¿Es nada más venir, asistir a la iglesia, sentarse y escuchar y ya? Vamos a ver qué es lo que el Señor nos tiene en esta epístola. Entonces va a traer bastante gozo, estoy seguro, a sus corazones. Va a traer convicciones, va a traer entendimiento de algunas partes de la Escritura que sin duda vamos a tocar, sobre todo cuando estamos viendo ahí que se habla también de la elección, de la predestinación. Entonces son cosas que estamos constantemente, pues otra vez refrescando, ¿no? Nuestra memoria, refrescando nuestros corazones, y eso pues nos da aliento, fortaleza, para cuando venga Cristo estemos preparados, haciendo las cosas como deben hacerse, ¿no? Entonces, bueno, antes de empezar, como dice ahí en sus cuadernos de notas, sin duda en la primera página, una vacía ahí que está hasta abajo de donde se sacó este estudio, y ustedes lo ven, el material dice ahí, no sé si lo tengan en la página después del título, dice: el material de MacArthur Study Bible ha sido usado con permiso de World Publishing, lo que se enseña en Grace Community Church, comentarios de Efesios por el pastor John MacArthur, editorial Portavoz. Este material ha sido adaptado, enriquecido, bueno, por un servidor, y también por supuesto otras fuentes, ¿no? A veces de estas fuentes como que no las apunta uno y las deja uno en la lista de las personas con las que consulta uno, pero sin duda son un montón, de verdad. Toma uno algunos conceptos y son muchos conceptos, pero ya aquí tendríamos una lista larguísima, ¿no? Pero sí, ha sido bastante. Bueno, vamos a ver primeramente al autor, fecha, el lugar. Esto es parte de lo que yo daba también cuando estaba dando panorama del Nuevo Testamento. Siempre comenzábamos con ver el autor, la fecha, el lugar, todo el trasfondo histórico de lo que conlleva el libro que se iba a estudiar, ¿no?
Entonces, aquí ven ustedes que estamos viendo que de ninguna manera, en primer lugar, si ustedes ven su Biblia, de ninguna manera se duda acerca del autor. El autor es, por supuesto, Pablo, el de esta epístola. Se puede observar desde el inicio, en el 1:1. Vean lo que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y luego vean el 3:1, si van a Efesios capítulo 3, vean el versículo 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y entonces la carta está dirigida a la iglesia de Éfeso, directamente, capital de la provincia romana de Asia, en Asia Menor. Hoy actualmente Asia Menor conforma la parte de Turquía, actualmente. Ahí hubo en aquel entonces un centro de adoración tremendamente importante para los habitantes de Éfeso. Y ese centro de adoración era el centro de adoración de la diosa Diana. ¿Se acuerdan? Si alguna vez estuvieron repasando Hechos y también repasando este libro. La diosa Diana, y había un rico centro comercial en esa ciudad, ubicado en una amplia bahía ahí. Hay una bahía enorme que invitaba al comercio mundial. Una amplia bahía ahí que invitaba al comercio. El templo de Diana, es muy importante mencionarlo aquí, porque en el templo de Diana era una de las 7 maravillas del mundo. Así que les dejé ahí un espacio, hermanos, para que ustedes estén apuntando todo lo que ustedes piensen que va a ser un enriquecimiento para sus vidas. Si no lo apuntan, bueno, ustedes tienen libertad de hacerlo, ¿no? Si están apuntándolo, adelante, no hay ningún problema. Así que será de mucha riqueza para ustedes. Entonces, el templo de Diana era una de las 7 maravillas del mundo, como les digo, y se guardaba celosamente la adoración de esta diosa. Tremenda idolatría de esta diosa. Vean Hechos 19, aquí rápidamente. Hechos 19, en el capítulo 19, versículo 23. Ustedes lo van a ver aquí. 19:23 dice: hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veáis que oís que este Pablo, ¿no? Dice, ¿lo están viendo? No solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y bueno, ya ustedes pueden ver el alboroto ahí que se suscitó en relación a que, por supuesto, se estaba predicando el Evangelio, se estaba predicando la verdadera doctrina, y estas personas vendiendo los pequeños templecitos de la diosa Diana. Y entonces pues realmente cuando se predicó el Evangelio, para ellos fue una pérdida terrible, ¿no? Pero bueno, eso estaba predicando Pablo, y quería que la gente se apartara de poner los ojos en esa diosa. Y bueno, ustedes lo pueden ver también en cualquier Biblia. Ustedes tienen ahí un resumen acerca de lo que estaba sucediendo o de lo que sucedió con la diosa Diana. Pero Éfeso tenía no solamente esas cosas, también tenía Éfeso, era la principal ciudad de esa área, por supuesto, de modo que no sorprende que Pablo se haya quedado ahí 3 años. Se quedó 3 años trabajando ahí con ellos. Tú lo ves ahí en Hechos 20:31. Imagínense 3 años para estar hablando del Señor, para estar hablando de Jesucristo,
y aún así la gente no se persuadía realmente de venir a la verdad. Bueno, y entonces 3 años ahí, y que desde esa ciudad el evangelio se expandiera a toda Asia. Esa era su intención. Ustedes lo pueden también ver en Hechos 19:10. Entonces podemos ver que esta carta fue escrita desde la prisión en Roma. Ustedes, les invito para que vayan a Hechos. No vamos a ir a todas las citas, pero si ustedes quieren apuntar, como les dije, ustedes lo pueden ver. Hechos 28, ustedes se dan cuenta de desde dónde se escribió. Hechos 28, 16 al 31. Dice así: cuando llegamos a Roma, 28, 16 al 31. Dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Aconteció como que 3 días después Pablo convocó a los principales judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero no por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a estas cadenas. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos asentían lo que decían, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discordia entre sí, y Pablo permaneció 2 años, todo para llegar a 2 años aquí, ¿no? 2 años enteros en esta casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¡Qué maravilla!, ¿no? Mira, de veras que esto es precioso, porque aquí realmente se da cuenta Pablo maravillosamente, con lente de aumento, que finalmente, mira, yo vengo a ustedes, pero finalmente yo tengo que ir con los gentiles. Ellos son los que en últimas van a recibir este mensaje. Ahí claramente el pasaje de Isaías puesto aquí en esta parte nos muestra claramente que el pueblo de Israel no iba a recibir el mensaje de salvación. Así, definitivamente, no iban a escuchar, no iban a oír, no iban a entender, pesadamente iban a estar escuchando el mensaje y aún así no entenderían absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasaba? Tenía que irse con los gentiles, ¿no? Entonces, vean que una vez que él decide irse con los gentiles, entonces los judíos son convocados, teniendo ahí una discusión. Entonces, como que fueron provocados a celos.
Aquí comienza la cuestión de ser provocados a celos, lo que dicen Romanos, que alguna vez estábamos predicando acerca de esto, ¿no? Entonces, tremendo, vean Efesios 3:1 también, que solamente para decirles cómo y desde dónde fue escrita. En Efesios 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ya lo había dicho, ya lo había dicho, pero por vosotros los gentiles, a los creyentes quienes había pastoreado, puesto que la frase aquí, que están en Éfeso, en el 3:1, que están en Éfeso, en el versículo 1, hablando del versículo 1, capítulo 1. Vean la frase que dice que están en Éfeso. ¿Lo están viendo? 1:1. No aparece en muchos manuscritos antiguos esta parte. ¿Sabían? Y a veces es importante entenderlo, porque no quiere decir que altere realmente el mensaje del Señor. No, simple y sencillamente son elementos que están ahí, que aparecieron, que algún manuscrito alguien lo puso ahí, y gracias a Dios que no alteró el mensaje completo de la palabra de Dios. Pero esta parte, que están en Éfeso, no aparece, y debido a que no se hace mención de una situación local o un creyente individual, muchos eruditos creen que esta carta fue encíclica. Encíclica, lo que quiero decir, esto se debió haber circulado en todas las iglesias de Asia Menor. Es lo que significa ser encíclica. Cuando una carta circula en todas las iglesias de Asia Menor, incluyendo Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis y Éfeso, por supuesto. Entonces, eso es lo que significa ser encíclica. Entonces, fue escrita en algún momento digamos, entre los 60 y 62. 60 y 62 después de Cristo. Y es posible que haya sido escrita casi paralelamente con Colosenses. Ustedes saben que una vez que Pablo estuvo custodiado, estuvo encadenado, estuvo prácticamente, aparentemente, y esto lo digo entre comillas, aparentemente encadenado, aparentemente ahí inmovilizado, como cuando te inmovilizan un coche, ¿te acuerdas, no? Has visto que luego ponen las cadenas, y yo lo veo a cada rato ahí junto a mi casa, ahí veo a cada rato que les ponen los inmovilizadores de los coches y no pueden hacer nada. Todo lo contrario en la vida de Pablo. Al parecer estuvo inmovilizado y él aprovechó para escribir toda esta riqueza que tenemos. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Así que inmovilizado para nada, ¿no? Dios trabajó en su vida y por supuesto se dio cuenta de la necesidad, no solamente para él, sino para las iglesias, y se puso a escribir. Entonces, imagínense, escribe paralelamente a Éfeso, a Teatira, a Esmirna. Digo, yo estoy seguro, incluso, déjenme decirles algo, aunque no tenemos esas cartas, yo casi estoy seguro que también hay una carta dirigida a Esmirna, Pérgamo y Teatira. Y estoy hablando de las 7 iglesias que aparecen al principio de Apocalipsis. Esas 7 iglesias que están ahí, solamente menciona una cosa muy pequeña, lo has visto, ¿no? Solamente menciona la condición espiritual que esa iglesia tenía, pero no hay una carta, ¿no es cierto? No hay en particular una carta específica como lo hay con los tesalonicenses, con Éfeso, con Colosenses, Tesalónica, en fin, todas esas ciudades que también escribió Pablo a ellos. Entonces, yo estoy seguro que escribió también a ellos, pero por alguna razón no las tenemos, esas cartas. Entonces, bueno, el Señor sabe por qué, ¿no? Pero en esta epístola habla de cosas bien maravillosas, y quiero manifestarles a ustedes la gran necesidad que hay de recibir también nosotros
toda esa enseñanza que Pablo menciona en esta carta. En particular, me ha sido de mucha riqueza espiritual al estar trabajando un poco en ella, por supuesto, y estar tomando los elementos y los escritos y los comentarios de otras personas. Entonces ha sido de gran beneficio y de gran edificación para mí. Y ustedes ven que lo dice en el 1:7, mira, habla de las riquezas de su gracia, si lo ven, en quien tenemos redención por la sangre, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Vean, en el capítulo 3, versículo 8, habla de las riquezas de su gloria. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Qué tremendo, ¿no? El apóstol llama también a todos los creyentes a alcanzar la unidad en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. La unidad en el conocimiento de Dios a un varón perfecto. También llama a la unidad, justo lo que voy a hablar en parte en la predicación de esta mañana al rato, ¿no? Entonces, ¿cómo insta a llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? ¡Qué maravilla! Noten eso. También nos llama a ser llenos del Espíritu en el 5:18. Este anterior frase o oración completa, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, está en el 4:13. 4:13. Estamos hablando solamente de la carta, ¿no? Y luego también lo que les dije, a ser llenos del Espíritu en el 5:18. Y luego también en el 3:19 nos habla de ser llenos de toda la plenitud de Dios. Vean nada más todo lo que nos llama a ser toda esta carta. Obviamente no vamos a verla toda, no la vamos a estudiar toda, porque ya incluso yo ya la prediqué hace un tiempo. Y de todas maneras uno le busca y le vuelve uno a encontrar y vuelve uno a encontrar todas estas cosas y aún más. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es una fuente inagotable, hermanos. Tú puedes leer todos los días Juan 3:16 y todos los días vas a encontrar fuente inagotable de vida para tu espíritu. Es palabra de Dios, exhalada por Dios, y vas a encontrar enormes riquezas, así le des una vuelta y otra y otra. Qué maravilla, ¿no? Bueno, vean, hablando de la riqueza de esta carta, la palabra riqueza se emplea en 5 ocasiones. Gracia 12 veces, gloria 8 veces, plenitud, llenar o ser llenos 6 veces, y la frase clave en Cristo o en Él 15 veces. Noten eso. O sea, Cristo es la fuente, la esfera y la garantía de todas y cada una de las bendiciones y riquezas espirituales que existen. Noten eso, hermanos. Por lo cual está lleno de todas esas palabras tan importantes, que son palabras clave, que nos ayudan realmente en nuestra vida espiritual todo el tiempo. Riquezas, gracia, gloria, plenitud, llenos, etcétera, ¿no? Lo que ya les dije. Entonces, ahí están todas esas bendiciones que tenemos, por los cuales tenemos acceso a ellas todos los días. Todo lo que Él es y todo lo que Él tiene para el creyente, el verdadero creyente, hijo de Dios, ¿no? En nuestra unión con Jesucristo, otra vez menciono la cuestión de la unión,
porque eso es lo que en cierto sentido se ve casi notoriamente, y puedo decir que incluso está enriquecido con la unidad de la iglesia. En nuestra unión con Jesucristo, Dios nos hace coherederos con Cristo. Lo dice en Romanos 8:17. Obvio, no vamos a ver Romanos, pero sí es importante que también veamos esta parte, ¿no? Porque estamos hablando de unión, que nos habla la epístola, pero también dice Romanos 8:17 que gracias a esa unión nos ha hecho herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¡Qué maravilla! Y un espíritu somos con Él. Noten esa frase en 1 Corintios 6:17. Somos un espíritu con Él. No sé cómo explicar, ¿no? Cómo buscar la manera de ponerlo en el corazón de ustedes. O sea, obvio que la reacción de cada uno de nosotros es distinta cuando ve uno la palabra. Yo en ese sentido soy tal vez más apasionado, ¿no? Pero vean, un espíritu somos con Él. Poca cosa, ¿no? No, para nada, es una gran bendición. Entonces, cuando estamos en Cristo, Él no se avergüenza incluso de llamarnos hermanos. En Hebreos 2:11 estamos viendo todas las enormes riquezas que hay en todos los sentidos, incluso de otros pasajes, ¿no? Y dice que está dispuesto a hacernos partícipes de todo lo que Él posee. Cuando dice una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En 1 Pedro 1:14, si lo quieres apuntar el texto, pero vean nada más, qué maravilla. El anterior fue Hebreos 2:11, el de Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿no? Vean toda esa relación que tiene con nosotros, ¿no? Dense cuenta de toda esa relación, de esa unidad maravillosa que tenemos con Cristo. Ese es el creyente en Cristo. Por eso estamos abriendo esta parte, porque nos debemos dar cuenta de lo que somos. A veces no nos manejamos de una manera tan normal, en el sentido de que no estamos tan enterados y tan enfrascados y tan posesionados de esta parte. No me gusta la palabra posesión, pero posesionados de lo que somos, vivir lo que somos. Y eso a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Vivimos en un mundo tan lleno de conceptos y tan llenos de formas de comunicación tan sucia, que desgraciadamente el cristiano a veces se vuelve al molde de esta sociedad corrupta y podrida. Y se olvida en cierto sentido y en cierto momento de lo que somos. Por eso les mencioné estos conceptos, ¿no? Vean qué enorme riqueza, ¿no? Bueno, les dejé un párrafo, les dejé parrafitos muy pequeños ahí, pero espero que quepa todo lo que quieran apuntar. Vamos a ver en segundo lugar la iglesia, lo que es la iglesia de Éfeso ahí. Realmente, si tú, después de ver algunos comentarios, tú te das cuenta de que Pablo realmente visitó la iglesia de Éfeso brevemente. ¿Por qué? Porque en su segundo viaje, dejó ahí varios colaboradores muy importantes. Entre ellos estaba Priscila y Aquila, que llevaron ellos el evangelio. Ahí tú lo puedes ver y lo puedes checar en Hechos 18 al 28. Hechos 18, del 18 al 28. Luego Pablo regresa a Éfeso en su tercer viaje misionero.
Eso es en su segundo viaje. En su tercer viaje misionero prácticamente ya establece la iglesia, en Hechos 19. Y permaneciendo ahí se queda ahí 3 años. En Hechos 20, 31, como les dije. Y miren nada más, uno puede pensar, bueno, esta iglesia, ¿por qué no la comenzó desde el primer viaje misionero? Mira, así sucede, ¿no? Uno puede estar trabajando o queriendo estar trabajando en alguna iglesia y no sucede en los momentos hasta el tiempo del Señor. Fue en el segundo viaje misionero, en primer lugar un viaje ahí dejando colaboradores, ya colaboradores. Estos hombres habían crecido bárbaramente en muy poco tiempo. En muy poco tiempo se establecían ancianos, en muy poco tiempo había colaboradores. Ellos estaban tan metidos realmente a la palabra y habían tomado su papel de cristianos, de hijos de Dios y aún de servidores, lo habían tomado realmente en serio. No era solamente un nombramiento o alguien que quiere ahí un ministerio por tenerlo, ¿no? No, era algo profundo. Entonces deja en su segundo viaje misionero colaboradores donde ellos trabajan en el evangelismo profundamente. Y ya en su tercer viaje misionero se establece la iglesia. Tremendo, ¿no? Tremendo el trabajo. Muy fuerte el trabajo ahí. Y bueno, se establece la iglesia, pero Pablo se queda 3 años. Entonces, digo, tampoco era un viaje fantasma ahí, un viaje de doctor, ¿no? Que vas, llegas y ¿cómo están? Bye bye, con permiso, hasta luego, ¿no? No, se quedó 3 años ahí trabajando profundamente. Él empezó a trabajar en una sinagoga judía, básicamente ese era el ambiente. No había iglesias cristianas. Estés pensando que había ya una iglesia cristiana, ¿eh? Actualmente muchos misioneros, que luego yo como que no estoy muy de acuerdo, pero bueno, cada quien, vienen a trabajar a las iglesias que ya están establecidas. Y a veces pues vienen, ahora sí que con todo formado, ¿no? Ya como que los primeros pasos para comenzar un plan evangelístico y establecer una iglesia, esa es la peor del trabajo, ¿eh? Ese es el trabajo más pesado, ¿eh? Imagínate llegar a un lugar y, o sea, ¿con dónde comienzas, no? ¿Para dónde vas? Y al primero que encuentres, pues pum, le compartes el evangelio, ¿no? Y luego pues otro, y luego tal vez otro, y quién sabe, ¿no? Si lo reciba, ¿no? Entonces Dios, vean cómo trabaja. Qué manera de trabajar con Éfeso, ¿eh? En su maravillosa voluntad y obra, por supuesto, él entra ahí, el ministerio comienza en la sinagoga judía, no en una iglesia establecida. Cuando sus compatriotas rechazan prácticamente el mensaje, no llegó para que le dijeran ahí, bienvenido Pablo, estábamos esperando tu mensaje, bienvenido, sí, lo recibimos. No es cierto, para nada. Lo rechazaron su mensaje. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues se fue a la escuela de un profesor llamado Tirano, que está en Hechos 19:9, y predicó y enseñó durante 2 años aproximadamente ahí. Noten ahí, no voy a decir mucho porque no tengo mucha información de este profesor, pero en realidad no era muy importante que yo lo apuntara. Un profesor que enseñaba aparentemente filosofía, no precisamente la palabra. Ahí te encuentras con muchos así, ¿no? Predican de todo o hablan de todo, pero no hay nada, ¿no? Concreto, ¿no?
Entonces Pablo llega ahí y empieza a predicar por 2 años. Entonces su ministerio tuvo un tremendo efecto en la ciudad. Los que predicaban la brujería en esa parte se convirtieron a Cristo. Imagínense nada más qué labor tan fenomenal, ¿no? Y quemaron los libros sus libros ahí de conjuros mágicos ahí, que sin duda eran en parte de tirano, ¿no? Y se ganaron muchos para la adoración al Dios verdadero. Incluso, y las ganancias de los plateros, ¿se acuerdan de los plateros que vendían los templecillos de Diana? Pues menguó la venta de esa, ahora sí que de esa cosa, de esa cosa, ¿no? Menguaron las ventas y por supuesto se fueron contra él, ¿no? Obvio. La clara enseñanza de Pablo y su predicación, la predicación de la palabra de Dios, básicamente enfureció, pudiéramos encontrar la palabra, enardeció ahí el corazón de muchos, de tal manera que al enemigo que fue en contra de él, produjo ahí un motín y obligaron a Pablo a salir de la ciudad. Pues más tarde, en Hechos 20, se reunió con los ancianos de Éfeso mientras iba de regreso a Jerusalén. Y de todas maneras, vean, la oposición siempre la vamos a encontrar. Lo que estábamos hablando acerca del estudio de evangelismo, ¿no? ¿Qué estábamos pensando? ¿Qué pensamos? ¿Qué creemos? ¿Que todos lo van a aceptar? No es cierto. Y cada día va a estar peor, ¿eh? Cada día será peor. Uno piensa que, bueno, pues ya hay que salir a predicar el evangelio. Y cada día yo veo menos gente haciéndolo. Sin duda piensan que, pues obviamente van a ser rechazados. Y bueno, eso, ¿qué importa? ¿No es cierto? Tu labor es hacerlo y punto. Entonces, vean lo que pasó con este hermano Pablo, que pues tanto tiempo le costó, y por supuesto se sobra el Señor, y llegó un momento en que se estableció la iglesia. Vamos al número 3, la carta. Vamos a observar un poquito de la carta. Como les dije, Pablo era un prisionero de Roma ahí, ¿no? Cuando escribió esta carta, en Efesios 3:1 ya se los leí, y el 4:1. En Hechos 21-25 se registra realmente cómo lo apresaron, ¿no? Mientras estaba en Jerusalén, Pablo fue al templo y lo arrestaron bajo acusaciones falsas. Obviamente su juicio no llegó a ninguna conclusión, por eso estaba custodiado, no llegó a ninguna conclusión, y lo mantuvieron así 2 años en prisión en Cesarea. Lo puedes ver en Hechos 21-27 al 26-32. Todo lo que se produce, o todo lo que la enseñanza que se da en las epístolas tiene su origen o su inicio en el libro de los Hechos. Ahí es donde en el libro de los Hechos como comienza todo, pero finalmente nos damos cuenta cómo se escribieron las cartas que ahora tenemos, no solamente de Pablo, sino de otros hermanos, ¿no? Entonces ahí está. Ahora, noten ustedes, acuérdense que estuvimos hablando acerca de que también Pablo apeló por juicio ante el emperador, al César, y fue enviado a Roma otra vez, de Hechos 27 al 28. Estamos hablando ya de la carta. Mientras estaba preso en una casa de alquiler, yo lo he mencionado aquí, lo he mencionado también cuando estamos hablando acerca en Primera de Corintios, lo vimos también. Pablo tenía libertad para recibir a las personas, ¿no? que
que pudieran irle a consultar algo, visitantes. Y fue en este tiempo que escribió Efesios. Entonces la carta quizá la llevó Tíquico, lo ves en Efesios 6:21, quien tal vez también ayudó a entregarla a Colosas junto con Onésimo. Lo puedes ver en Colosenses 4, del 7 al 9. Entonces vean, era algo maravilloso, ¿no? Tener un escrito de un hermano custodiado, encarcelado, como le quieran llamar, un valor inigualable de una persona, un siervo de Dios, un apóstol, escogido por Dios directamente, y por supuesto salía por una carta, es como decir, salió un libro, es como cuando nosotros teníamos, y digo teníamos, la euforia cuando salían los libros, no lo quiero comparar con él, ¿no? Pero cuando salían los libros del pastor MacArthur, y constantemente lo estamos viendo cuáles son los que nos hacen falta, ¿no? Que nos han sido de mucha bendición, pero simplemente doy una pequeña comparación. Sin embargo, las palabras de Pablo eran verdaderamente palabra de Dios, comparado con los libros, ¿no? Los libros del pastor MacArthur son enseñanzas sacadas por supuesto, de la Biblia, pero sinceramente me imagino que escribía una carta y inmediatamente querían que se repartiera a todas las demás iglesias, ¿no? Para ser leída. ¿Cómo se predicaba en aquel entonces? No había una exposición bíblica, no había una enseñanza de escatología, quiero decir de hermenéutica, no había una enseñanza de homilética, no había nada de eso. Fueron reglas que más adelante fueron descubiertas, obviamente por los estudiosos, para darnos cuenta de cómo se puede aprovechar mejor la palabra para enseñarla y para predicarla. Entonces, no había nada de eso. ¿Cómo predicaban? Simplemente leían lo que Pablo les mandaba, los escritos que les mandaba. La leían y daban sin duda una pequeña explicación, o una explicación fuerte según la capacidad, me imagino, de la persona que leían, las personas que leían las cartas. Entonces, fue algo maravilloso porque la gente estaba así en la expectativa de nuevamente, ya llegó la carta de tal, ¿se imaginan? En tal iglesia, ya llegó, no, pues ya merito, ¿no? Pues que ya llegó la carta a los colosenses, ya llegó la carta a los tesalonicenses, se la repartían las cartas en toda Asia Menor. Era una cosa maravillosa. Y bueno, esta carta, a pesar de estar dirigida a la iglesia de Éfeso, hay razón para creer que debió de ser circulado por muchas iglesias, por supuesto, de Asia Menor, porque se nota en la carta que se refiere a la verdad de la iglesia en general, no de una en particular, sino a la iglesia en general, no a la clase de problemas locales que se analizan en las cartas por ejemplo, como a la de Corintios o los problemas de Primera de Tesalonicenses. Claro, en todo sentido, Efesios es la expresión, se puede decir, más grande de Pablo sobre la iglesia, sobre el creyente, sobre las enormes ventajas y maravillas y por supuesto privilegios que el creyente posee, enseñándonos lo que es la iglesia para Dios y lo que debe ser en la práctica a los ojos de los hombres, enseñándonos casi paso a paso de lo que debe hacer el creyente. Qué maravilla, ¿no? Que te digan lo que, oye, no hagas esto, oye, cuidado con esto, ¿no es cierto? Estás en casa y estás en ciertos momentos tratando de hacer cosas, ir para acá y para allá,
Bueno, qué maravilla poder ver la palabra de Dios y dirigirnos paso a paso diariamente en nuestra vida cristiana. Entonces, las cartas son algo maravilloso y nos enseña el contenido de lo que Dios quiere para sus hijos. La carta empieza con la eternidad del pasado, si ustedes se dan cuenta, acá desde el capítulo 1, y nos lleva a la eternidad del futuro, fíjate nada más, todo lo que abarca, ¿no? Vemos al creyente sentado en los lugares celestiales, ¿te acuerdas que menciona eso, no? En los lugares celestiales, pero también andando en Cristo, con Cristo en la tierra, luchando incluso consigo mismo, consigo mismo y contra el propio Satanás, ¿no? Entonces está completísimo. Si bien Efesios no nos dice todo lo que Dios quiere que sepamos en cuanto a la iglesia, como ya les dije que les con lujo de detalles lo dice en Corintio. Bueno, no hay otra parte en la Biblia donde la doctrina de la iglesia o la vida cristiana práctica sea superior a estos escritos. Y esto es una maravilla, hermanos. Una maravilla poderlo estudiar y poderlo refrescar. A pesar de que vamos a ir solamente unos versículos, a pesar de eso, tú te vas a dar cuenta que vamos a ir casi a toda la epístola. Es interesante comparar la descripción de Hechos 20 del ministerio de Pablo en Éfeso con las doctrinas enseñadas en la epístola de Éfeso, a los Efesios. Ahora, ¿cuál es el tema? Dice ahí en sus notas. ¿Cuál es el tema? El tema básico de Efesios es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Y el cuerpo está constituido por judíos y gentiles creyentes. Judíos y gentiles creyentes. La iglesia es una nueva comunidad comprada por Cristo para llevar a cabo los propósitos de Dios en este mundo. Los propósitos de Dios en este mundo. Muchos de nosotros acentuamos demasiado la vida del creyente, pero en la eternidad, cuando Cristo venga por nosotros y estemos en el cielo, acentuamos mucho esa parte. Pero aquí el tema de Éfeso es clarísimo para vivir una vida constantemente espiritual en este mundo, rodeado con todas las pruebas y con todas las tentaciones y con todos los enfrentamientos que tienes que pasar. Entonces es maravillosa, ¿no? Te encuentras con cada cosa aquí que el tema básico es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y por supuesto vemos que también el cuerpo está constituido por judíos y gentiles, creyentes. La iglesia es una comunidad maravillosa para llevar a cabo los propósitos, otra vez, su voluntad en este mundo. Dice el hermano MacArthur que los primeros 3 capítulos, casi todos los comentaristas lo dicen, ¿no? Pero los 3 primeros capítulos son teológicos, los 3 primeros, que donde se enfatiza la doctrina del Nuevo Testamento, mientras que los últimos son prácticos, y así en la mayoría de las cartas están divididas así. Los primeros capítulos son teóricos o teológicos y la siguiente parte es práctica. Así sucede en Romanos también hasta el capítulo 11, y a partir del capítulo 12 comienza la práctica, lo que debemos hacer. Entonces es también una carta de aliento, de amonestación, escrita para recordarles a los creyentes de las invaluables bendiciones de Jesucristo, no solo para estar agradecidos, sino para vivir de acuerdo a sus bendiciones, a estas bendiciones. Efesios se enfoca en la doctrina básica, como les dije, de la iglesia, que es y cómo funcionan
los creyentes dentro de la iglesia, cómo debemos funcionar como cuerpo de Cristo, tanto general como particular. Y bueno, esta verdad acerca de la iglesia le fue revelada a Pablo por Dios como el misterio. Ustedes se acuerdan del capítulo 3:3, cuando Pablo explica, leyendo la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, versículos del 4 al 5. Vean nada más. Ahora, ¿a qué se refiere con el misterio? Y se los puse también ahí en las notas. Misterio de la iglesia. Esto es ya lo hemos mencionado también, acerca del misterio. Uno de los temas clave de esta carta es lo que hemos comentado acerca de eso. Es una verdad en el pasado que no había sido revelada, lo cual es concretamente ¿qué? Bueno, que los gentiles, como está ahí, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio. Entonces, judíos y gentiles por igual serían de ahí en adelante uno en su cuerpo, en el mismo cuerpo que es la iglesia. Recuerden que los primeros años en el libro de los Hechos empieza Pedro y Juan y bueno, en particular es para predicar a los judíos, pero después que llega Pablo y es rescatado y convertido y etcétera, etcétera, él comienza directamente hacia los gentiles. Entonces queda en stand-by en cierto sentido. Los judíos es como decir, bueno, ya estuvo bien, y ahora ¡pum!, Pablo se abre hacia los gentiles. Y entonces este es el misterio, ¿no? Que finalmente somos herederos y coherederos juntamente con ellos, con los que originalmente recibieron pues todo, las promesas, los pactos. Los judíos recibieron todo, fueron tan privilegiados que lo echaron a perder todo. En serio. O sea, los judíos están pobres, ¿no? Pero bueno, así está establecido por Dios y así se queda. Los judíos están en stand-by ahora. Dios está tratando exclusivamente, actualmente, con la iglesia. Los judíos son aparte. No los ha desechado Dios para siempre, dice Pablo. Claro que no. ¿Cuándo va a trabajar con ellos? Hasta el milenio. Fíjense nada más. Entonces, este misterio es maravilloso. Se enfatiza la iglesia como el cuerpo presente, espiritual, terrenal de Cristo, no como una organización, sino, y aquí lo digo y lo he dicho también constantemente, como un organismo vivo. Eso es lo que es la iglesia, compuesto de partes mutuamente relacionadas e interdependientes. La manifestación que Dios hace de la verdad puede dividirse en 3 categorías que ustedes tienen ahí, y aquí esas 3 categorías la vamos a ver la próxima semana, ¿ok?